No hay misericordia si no se parte. Con el hashtag Somos Escuela Católica de América y en Facebook como CIEC Educación Católica. En Twitter voy a leer unos mensajes que tenemos acá. Estamos en @CIEC_educación y quiero leerles algunos de los comentarios de lo que ha transcurrido de la jornada. Gerardo Guzmán nos dice, citando a Elena Santa Cruz, el educador incluso cuando cree que no está haciendo nada, está dejando huella. María del Socorro, en respuesta a esta conversación que estamos llevando en Twitter, dice, gracias por compartir una experiencia encarnada con tanta ternura. @Fanny Meléndez, que se nombra en Twitter como Hope, dice, todo un clima educativo nos ha brindado Elena Santa Cruz. Aquellos que amamos la profesión que la vida nos ha dado, sabemos también lo que la docencia nos da a nosotros. Es un tiempo de ser agradecidos con nuestros alumnos. Tenemos un par de comentarios más que quiero compartir con ustedes de nuestro Twitter. Josecita Musa pone una foto de Elena Santa Cruz y dice, qué bella presentación y además los recursos para trabajar la ternura y con ternura en el aula. Gracias, Elena. Logos Educación, que ha estado muy participativo en estos 2 días de la jornada, dice, seamos los docentes guardianes de la historia de nuestros alumnos, que la vida nos vuelva a abrazar. Y cita a Elena Santa Cruz. Así que muchas gracias por sus comentarios, los apreciamos mucho, es la manera de conectarnos en este evento con todos ustedes. Bueno, a continuación tendremos nuestra siguiente ponencia y tenemos a Juan Pedro Castellano. Juan Pedro nos hablará sobre las claves para vivir la misericordia de Dios en la escuela. Juan Pedro se describe a sí mismo como un apasionado por la educación, con sabor a humanidad, dice él. Pertenece a Amagambia Educación, dice el SED Defended, movimientos a favor de los derechos humanos. Es el director de la Fundación Edelvives, licenciado en Teología y Filosofía, licenciado en Catequética y Hecho Religioso. Es profesor de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, además autor, ponente internacional y asesor pastoral de instituciones educativas. Bienvenido, Juan Pedro Castellano. Recuerden preparar sus preguntas en la plataforma. Juan Pedro. Muy buenas tardes en América, buenas noches también aquí en España. Hay muchísima gente con ilusión de compartir. Un verdadero placer, de verdad. Adelante. Muy bien. Recuerdo en mayo del año pasado, teníamos intención de celebrar este cuarto encuentro en Bogotá, en la bella ciudad de Bogotá, y nos encontramos con una situación que nos impidió, de alguna manera, el poder vernos físicamente. Esta situación, esta pandemia, este momento tan complejo que estamos viviendo, bueno, pues como bien decía Óscar y comentaba también con Arturo, pues bueno, nos permite también vernos de una manera virtual, ¿no? Y de alguna forma convertir lo virtual en humano, ¿no? Este humanismo digital que en tantos sitios se va comentando. El año pasado, el año 2020, fue también un año interesante para abordar y trabajar desde la Iglesia el ámbito de la misericordia. Y es un asunto, es un proyecto, es toda una forma de entender la vida. Las claves para vivir la misericordia a mí personalmente me evocan directamente a las raíces, a las fuentes, al Evangelio.
En el Evangelio encontramos las respuestas a muchos de los interrogantes y también el camino a construir juntos. Pasamos de diapositiva. Me gustaba hablar de Evangelio en las claves de Lucas. Me apasiona Lucas, me apasiona la palabra. Yo creo que en la palabra encontramos muchas de las fórmulas también para educar. Y en el Evangelio de Lucas yo creo que tenemos una propuesta muy interesante para abordar este asunto. Fijaos que distintos evangelios, como el de Mateo, presentan, por ejemplo, la figura de Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. En Marcos, como el Hijo de Dios, En Juan es el Logos, la palabra. Y en Lucas es el Señor. Hay una experiencia, esto es lo interesante. Todo evangelio es una teología narrativa, es lo que se hace mediante relatos tomados de la vida diaria, que al final nos evocan, en el caso de Lucas, no a la historicidad de Jesús, sino un poquito más allá, la significatividad. Quiero decir con esto que al final nos encontramos con Lucas como el mejor de los evangelistas que describe la ternura y la misericordia, entendido como miser, pobre, cordia, corazón. Y con esto nos invita de alguna manera a recorrer este itinerario, ¿no? Es un evangelio precioso que hace un itinerario muy interesante para encontrarnos con Dios, para apostar firmemente en el seguimiento de Jesús, de alguna manera para buscar la pedagogía del encuentro. Fijar que cuando la terminología misericordia se mezcla, aparecen la compasión y la gracia de Dios. Quiero decir con esto que en donde el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de la otra persona es lo que define este término. Pasamos. Aprovechando la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, veréis que a partir de estas presentaciones voy a hacer como una especie de juego con el ilustrador que también nos ha ayudado, ¿no?, a ilustrar de una manera gráfica toda una propuesta del pontificado de Francisco. Y mirad que en el texto de Lucas, del Evangelio de Lucas, hay una apuesta importante también por buscar el sentido. Dante definía a Lucas como el Evangelio de la ternura de Dios. Y ciertamente así es. Lucas, como todo evangelista, nos expone la salvación de Jesús y nos invita a seguir sus pasos. Al hablarnos de él, Lucas nos presenta como el rostro, como decía antes, de la ternura y la misericordia. Ya en Acaya, nos encontramos ya en el sur de Grecia, toda una propuesta compleja, ¿no? Fijaos que Lucas, como buen griego, reconoce o tiene una disputa interesante entre el sentir de estos pueblos helénicos, donde la religión no estaba una religión pagana, ¿no?, que no tenía nada que ver con la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús. Claro, ahí se convierte en una propuesta a tener en cuenta, donde el poder no es lo que define el Evangelio ni la figura de Jesús, y sobre todo hay dos actitudes que nos invitan permanentemente en el texto de Lucas. Uno, la oración y la humildad. Y por otro lado, que se recoge muy bien en el Magnífica, toda una propuesta de amistad que se ve en el segundo, en los Hechos, con Teófilo, el amigo de Dios. Los cristianos de aquella iglesia primitiva, esos cristianos que procedían de un paganismo y que estaban imbuidos en la cultura popular griega, claro, lógicamente chocan frontalmente con toda una propuesta de la comunidad lucana, de la comunidad de Lucas. Y esto al final nos invita, y yo creo que esta es la grandeza del texto de Lucas, a descubrir que Cristo es el Señor, como decía al principio, ¿no? ¿Qué sentido tiene llamar a Jesús el Señor? Y quiero anunciaros, y en este sentido hay una propuesta que se recoge muy bien en las parábolas de la misericordia en el texto, en el Lucas 15, ¿no? Pasamos, si quieres, la diapositiva. 3 bloques interesantes para entender también este tiempo. Lucas habla de tiempo, 3 tiempos: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y el tiempo de Iglesia. Fijar que la experiencia de su fe, la fe de Lucas, estamos hablando de uno de los 4 evangelistas, la integración en una comunidad cristiana concreta, como es la helénica, y los numerosos datos sobre la persona de Jesús que nos va compartiendo y que va recogiendo,
finalmente están inmersas en una cultura, la cultura pagana. Con todos estos elementos, nuestro autor Lucas, en este caso, intentará proponer una gran obra teológica. No va a detallar una historicidad de la vida de Jesús. Él va mucho más allá. Pretende narrar la teología, la forma como Jesús se nos presenta, la forma de entender a este Jesús. Fijaos que en el tiempo de Israel, el primero de los tiempos, Lucas lo resume con la genealogía de Jesús. Lucas 3, Lucas 23, 28, desde Adán. Es decir, es una forma peculiar de resumir toda la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús, que es la segunda parte del texto de Lucas, del Evangelio de Lucas, es el cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento y, por tanto, a todas y cada una de las esperanzas de la humanidad. Y ya en el tiempo de la Iglesia, que hace y refiere al libro de Hechos de los Apóstoles, es precisamente su segunda obra y, por lo tanto, el grupo de personas que sí tiene ya la experiencia de la resurrección, que, como veréis después en el ejemplo que trabajaré a modo de práctica para llevar al aula, nos da las claves para poder interpretar este Evangelio. Por lo tanto, desde esta lectura de la resurrección encontramos al Jesús Señor. Pasamos, por favor. Mirad, la estructura a grandes rasgos, ¿no? Por no detenerme mucho. Encontramos las obras en los dos libros, el libro del Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Tres momentos importantes. Por un lado, el anuncio del reino a todo Israel, empezando en Galilea. Hablamos del capítulo 4 al capítulo 9. Jesús inicia, es importante entender, su proyecto en la sinagoga de Cafarnaún. Es decir, en aquella ciudad comienza a predicar y a realizar las primeras curaciones y llama a sus primeros discípulos a la acción. La palabra en este caso, no pasa desapercibida. Jesús comienza a experimentar las primeras confrontaciones que, como sabemos, acabará en un trágico final. A lo largo de este camino, de este recorrido, Jesús, el Señor, camina a Jerusalén, lugar donde después encontrará la persecución y la muerte. Ese gran viaje, en el segundo momento, ese gran viaje de Jesús a Jerusalén, es justamente donde, junto con sus discípulos, a lo largo de este viaje, constituye la gran catequesis de Jesús. La gran catequesis que, lógicamente, refiere fundamentalmente a la sensación de evangelio. Es decir, la palabra transforma, provoca un cambio. La palabra va instruyendo posiblemente a esos seguidores a preparar el tiempo de la Iglesia, que es el tiempo que también nosotros nos tenemos que encontrar. Y por último, ya en la narración de la pasión y la resurrección, que es donde encontramos todo este seguimiento, este camino, vemos claramente que Jesús entra triunfalmente en Jerusalén y después toca con un gozoso y triste final, el sufrimiento que luego le lleva a la muerte. Pero la muerte no significa la última palabra, como bien sabemos, sino que es justamente donde las mujeres, donde Pedro, las figuras importantes en el texto de Lucas, nos invitan a seguir velando, porque la propuesta de Jesús merece la pena, tiene sentido y da toda el rigor al seguimiento que nosotros nos hacemos. A lo largo de estos bloques, también me gustaría señalar cómo que hay dos momentos importantes que Lucas también trabaja profundamente en este texto del Evangelio. Todo lo que refiere a los relatos de infancia y, por supuesto, a toda esa propuesta que nos hace ya con Juan Bautista y las tentaciones. Pasamos. Vamos a poner un ejemplo. Hablaba del texto de Lucas 15, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Fijaos que la palabra misericordia, y de esto estamos hablando, se origina del miser, del pobre, y de todo lo que llamamos cor, que es corazón. Es decir, al final nosotros actuamos, Jesús actúa completamente en la entrega de los demás, de los vulnerables, justamente provocando el perdón, una invitación permanente a encontrar al que sufre, a la persona que está pasándolo con dificultad. En el texto de la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, fijaos que el comienzo del viaje se sitúa en ese primer momento, en Jerusalén, y justamente es cuando Jesús empieza a trabajar y a describir las enseñanzas que después va a trabajar. La lástima, en este caso, la lástima implica darse cuenta de la pobreza del otro y en este sentido el sentir. La misericordia se convierte en una virtud.
la lástima, no de pasar a ser triste por defecto. Por lo tanto, se nos presenta la esencia más íntima de Jesús en la ternura y la propia misericordia, donde en este caso el protagonista es el Padre. Pasamos. En la estructura, fijaos que en la estructura que nos propone, y con esto hago un pequeño itinerario que yo creo que se va a entender muy bien a través de los grandes textos o los momentos importantes nos encontramos en un primer momento y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo actúa Dios en la misericordia? Y podemos encontrarlo en los textos de Zaqueo y en los textos, en el texto de Zaqueo donde presenta el perdón, y en los textos de curación, en el texto del leproso. ¿Dónde puedo encontrarme yo con el Señor de la misericordia? Fijaos que aquí aparecen los textos de Emaús, donde Jesús fracciona el pan, el momento eucarístico, y en el buen samaritano, la opción por los pobres. ¿Qué actitudes podemos percibir, en este caso en la Eucaristía? Lo digo la Eucaristía porque es el lugar de encuentro, el lugar de propuesta que nos invita Jesús, y en este caso también relacionado con la opción de los más pobres, de los más vulnerables, que al final encuentran el verdadero rostro de Dios, este Dios de la misericordia. Pues fijaos que curiosamente es en los relatos del fariseo y en los relatos del publicano, en Lucas 18, del 9 al 14. Quiero decir con esto que al final hay una propuesta, como comentaba al principio, de actitud de humildad. Una actitud de humildad que está seguido por la plegaria, por ejemplo, del buen ladrón, donde nos invita a tener esa actitud frente a la palabra, frente al encuentro, frente a la Eucaristía. Y por último, ¿dónde nos lleva este encuentro con Dios de la misericordia? En la sinagoga de Nazaret, acordaos, Lucas 4, hay una propuesta donde se presenta este proyecto. Tan solo en el seguimiento fiel podemos llegar a este encuentro. Se me ocurría, y creo que es importante también para entender y aplicarlo al aula, cuáles son los métodos, cuáles son las propuestas, cómo podemos invitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que de verdad conozcan a fondo y conozcan todo el desarrollo de una propuesta de evangelio, ¿no? Creo que en la Lectio Divina, que es la propuesta global y universal, tenemos una invitación clara a encontrar y a tener un método, un camino, una propuesta. Fijar que son 4 pasos muy sencillos. El primer paso que refiere, lo tenéis delante, a la lectio, es decir, la lectura atenta del texto. Y digo atenta del texto y luego pondremos algún ejemplo concreto, porque al final es una lectura en voz alta, una invitación a la palabra, a escuchar en silencio y, por supuesto, después a compartirlo. Pasamos, por favor. Un segundo paso donde meditamos. Importante, muchas veces trabajamos en las escuelas, en nuestras aulas, el ámbito de la interioridad. Creo que aquí también podemos ayudarnos en la lectura, en silencio, en el compartir, para dar un tercer paso donde yo creo que ya vamos encontrándonos con el texto, con su contexto, y es justamente la oración-acción. Es decir, la palabra nos exige una respuesta donde al final nos tiene que llevar a algún tipo de compromiso. Y podemos finalizar con la conclusión, en este caso la oración, la canción final o celebración como happening de expresión total de fe. Vamos adelante. Vamos a hacer una lección muy fácil con el texto de Emaús, Lucas 14, del 13 al 25. Fijaos, en el texto de Emaús, lo primero importante es situar el texto en su contexto. Hay una perícopa que es un texto sencillo, pequeño, que arranca donde hallamos los capítulos importantes de la pasión y la resurrección. Por lo tanto, estamos hablando del tercer momento de la estructura de Lucas. ¿Y ahí qué ocurre? Que hay 2 detalles fundamentales donde se fija, en este caso, el Evangelio, el protagonista Lucas, en la figura de las mujeres, cuando van al sepulcro, y la figura de Pedro. Pedro, al final, que también vive una experiencia tensa, negando 3 veces un poquito la historia de... Entonces, al final, los grandes acontecimientos de nuestra fe tienen que estar siempre bajo hechos de revelación. Únicamente un corazón sencillo, un corazón humilde, es capaz de recibir en su seno la revelación del viviente, de la figura de Jesús. Pasamos, por favor. Vamos al texto y nos podemos encontrar, el texto que yo creo que todos lo conocemos y somos conocedores de ello, fijar que en la conversación que le plantea Jesús a los caminantes, a los discípulos, le dice, ¿qué conversación es esa que os traéis por el camino? Donde narra todo el Antiguo Testamento. Se detuvieron cariacontecidos, dice el texto, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, pero vamos a ver,
¿Eres tú el único que pasó de Jerusalén, en Jerusalén, acordaos, que no se ha enterado de lo ocurrido en estos días en la ciudad? Pasamos, por favor. ¿Qué elementos del texto son importantes entender? Al final nuestros chicos, nuestros jóvenes, incluso nosotros los educadores, tenemos que ir más allá del propio texto. Tenemos que entender cuál es el mensaje oculto o cuál es ese mensaje que debemos interpretar. Y, por ejemplo, si yo hablo de Jerusalén como lugar teológico donde radica la centralidad de la figura de Jesús como elemento importante, claro, tengo que entender que es un lugar que está más allá de lo geográfico, que es un lugar simbólico, es un lugar que te invita claramente al encuentro con el verdadero Señor. Si hablo de Maús, fijaos que Maús era el lugar donde los guerreros, ¿cómo se llamaban? Los soldados se retiraban al final de sus días. Y fijaos que ese camino que hacen de Jerusalén a Emaús se convierte en un camino de retirada, no es un camino al revés. Y los dos discípulos caminaban con muchísimas contrariedades y al final la única presencia de encuentro, de salvación, la encuentran con Jesús, pero sale Él a su encuentro. Ellos van caminando, Jesús sale, explica la palabra, parte el pan, que es el encuentro eucarístico, y los discípulos vuelven a Jerusalén. Es decir, no se quedan en Emaús, vuelven a Jerusalén. Al final, la celebración, el encuentro en la Eucaristía nos permite precisamente ahondar en este mundo. Pasamos un momento, por favor. Mirad, una cosa sencilla, una más, por favor. Una cosa muy concreta que ayuda a entender cómo trabajar la didáctica de la Biblia, porque creo que es el esfuerzo que como educadores debemos hacer. Al final la palabra es el centro, el motor, el sentido de muchos de los momentos también incluso educativos. No solo por el ámbito de lo pastoral, al final es una propuesta también a interpelarnos. Fijar que hay 3 espacios o 3 bloques que es importante que tengamos en cuenta a la hora de entender la palabra. Por un lado, nos encontramos con el mundo de la Biblia. Hay que conocer la Biblia, hay que conocer toda la parte exegética, toda la parte hermenéutica, de interpretación y también la metodología, el método que hay detrás, ¿no? Es un método que parte de la experiencia y que al final se encuentra con la propia palabra. Hay que conocer nuestro mundo educativo. Nuestros jóvenes no están preparados, les cuesta. Es un mundo donde los riesgos que debemos evitar y todas las tareas que se nos propone para entender a veces puede generar la confusión o ir a más de lo que nuestros chicos pueden conocer. Y por supuesto tenemos que partir de la realidad de nuestros jóvenes y para trabajar un texto, para trabajar cualquier texto bíblico, debemos partir siempre del origen, de dónde están, dónde se sitúan e intentarlo, adaptarlo y hacerlo creíble. De tal manera que al final la palabra se convierte en el motor del cambio, una palabra centrada que toca el corazón, que invita a compartirlo y que es reflexionada, provoca una transformación, provoca una invitación a entender que la Iglesia, que todos nosotros caminamos, tenemos un método y tenemos una propuesta que sí es de conversión. Es una propuesta que sí que nos invita al cambio y es una propuesta que tiene que estar perfectamente organizada, programada e interiorizada en nuestros planes educativos. Y no es algo anecdótico que se realiza al final de un momento litúrgico, sino que directamente interviene en esta propuesta de cambio. Por eso insisto, ir a los orígenes, ir a la palabra, es toda una intención de decir, señores, nos la jugamos en la raíz, en el propio encuentro con el Señor. Pasamos, por favor. 4 pasos. Si no queremos entrar en una clave tan leccio, a lo mejor tan densa y tan compleja, que yo os invito a los educadores, a los adultos que la hagamos. Pero mirad, los niños al final, en cualquier selección de los textos que nosotros nos propongamos, y los textos, cualquier texto bíblico, debe tener una adaptación. Tenemos que buscar un lenguaje que se entienda y que nuestros jóvenes puedan comprender, querer, amar y al final vivir, ¿no? Tienen que ser textos que inviten desde la lectura más pagana o profana, para que nos puedan adentrar al texto bíblico en cuestión y debemos hacer un esfuerzo también por identificar qué es aquello importante, qué es aquello definitorio y qué es aquello que nos ayuda a que nuestros jóvenes conozcan. Pasamos, por favor. Un segundo paso es acoger. Yo entiendo, capto el mensaje y al final tengo que acoger también toda una propuesta, situar, ambientar. La palabra debe ocupar un lugar especial, no es algo que se coloca o está en la capilla, es algo que también tenemos que educar, tenemos que buscar y provocar
el oírla, el sentirla, incluso también la devoción, la doxología también por entender la gratuidad de lo que recibimos, porque es la historia del pueblo de salvación, es la historia permanente en nuestro mundo, es la historia que al final también nos toca, nos transforma y nos invita a reconocer que en lo vulnerable, en lo sencillo, está la figura de Jesús, este Jesús resucitado. Y para eso hay que buscar actividades, provocar el sentimiento, la invitación también al cambio para entender que el texto, la palabra, es algo que no es antiguo, sino que provoca permanentemente el cambio. Y esta es la razón de nuestras escuelas. Nosotros tenemos que vivir nuestros carismas, nuestros fundadores, todos y cada uno de nosotros en las propuestas pastorales tenemos que recurrir permanentemente a las fuentes, y las fuentes están en el Evangelio. Pasamos, por favor. Al final, ¿para qué? Pues para entender, para comprender, para que nuestro corazón se cambie. Si la palabra no entra y nos transforma y no nos invita a vivirlo de una manera comunitaria y una manera de compromiso hacia el otro, al final podemos tener un problema real, que se convierte en una lectura como cualquier texto de cualquier otra índole y no nos llega al cambio. Y esto es lo que yo creo que al final nos invita cualquier texto, cualquier palabra, cualquier evangelio. Tenemos que tocar el corazón de las personas, tenemos que invitar a nuestros jóvenes a que estemos en una ayuda permanente a comprender de qué va, por qué durante tanto tiempo nos ha servido y nos sigue transformando. Vamos a acabar. El cuarto paso es el último, el más interesante, porque al final toda esta propuesta, todo este camino, todo este recorrido nos tiene que llevar al final a una idea, a esa síntesis que nos invita al cambio y la transformación. En esta próxima diapositiva que vais a ver ahora, me gustaba recoger muchísimos recursos. Hay muy poquito tiempo para que podáis ahondar y trabajar, pero hay un portal, el portal de In and Out, que sabéis que es un portal gratuito que desde hace muchos años tenemos y ofrecemos a la CIEC y también trabajamos en la Fundación y en el Grupo del Vives. Nos pareció importante que encontrarais propuestas de verdad pensadas y trabajadas para nuestros jóvenes. Encontráis oraciones, lecciones divinas aplicadas a 3, 4, 5 años, 12, 14, 18, porque entendemos que puede ayudar y sobre todo también nos tiene que invitar a una propuesta también liberadora de nuestros adultos. Gracias, Juan Pedro, muy amable por su compartir, la misericordia de Dios, ¿no? Qué importante es, y también conozco de manera personal todo su trabajo que hace en el África, irse en diciembre, dedicar tiempo, su espacio, su corazón para trabajar por estos niños. Lo vi, me compartía todas las imágenes y experiencias. Qué bueno que esto se haga vida, ¿no? Porque a veces la pastoral corre el hecho de que quede solo en palabras, pero es necesario todo esto llevarlo a la práctica. Juan Pedro, queremos unirnos, ¿cierto?, en lanzar algo para América. Como le decía Juan Pedro, el portal In Out de la Fundación El Vives está abierto para todos que puedan acceder a muchos materiales de la misma fundación, todos los materiales en educación, en Biblia, en pastoral, etcétera, pueden acceder. Muy seguramente también muchos de estos materiales los tiene la CIEG en su página web por el convenio de colaboración que tenemos con El Vives desde hace 3 años, ¿no, Juan Pedro? Hace 3 años que empezamos a caminar juntos por la educación católica del continente. Pues Juan, quiero que salga nuevamente la imagen, por favor, gracias. Resulta que en España la Fundación El Vives hace todo el trabajo In Out, ¿no? La pastoral. Juan, rápidamente, ¿qué significa In Out? Bueno, In Out es todo ese trabajo de interioridad, de encuentro con uno mismo, ese out que tiene que estar compartido, es un compromiso hacia afuera, y esto que nos une, el an, es la figura de Jesús, la centralidad de cualquier apuesta, y en el sentido de pastoral, la centralidad está en Jesús el Señor. Muchas gracias. Pues resulta que los encuentros de pastoral In Out los hacían en España, pero este año, producto de toda la colaboración que tenemos con la Fundación El Vives, la CIED quiere colaborarles en este trabajo de pastoral In Out en la Jornada Internacional de Pastoral Educativa, 12 y 13 de marzo de 2001, es modalidad online, es totalmente gratuito, y entonces la CIED va a acompañar a nivel de América toda esta jornada desde el 25, ¿no? Más o menos de febrero, ¿no, Juan Pedro? Se abren las inscripciones. Así es, a partir de la semana que viene abrimos las inscripciones y por supuesto estáis invitados
a buscar un encuentro, porque al final la pastoral tiene que ser global y es una pastoral donde nos unimos en la misión en la iglesia. Entonces va a ser una jornada de 2 días de pastoral, de acompañamiento a la escuela, de formación, de educación. Se van a poder inscribir en la página web de CIEG, ¿no? Va a salir toda la información dan clic y los manda automáticamente al formulario de la fundación. Allá estaremos como CIEG participando en todos estos espacios de formación de manera gratuita. Todo nos lo ha dado el Señor, pues hay que también devolverlo a las personas desde este. Gracias, Juan Pedro, en nombre de la Confederación Interamericana, gracias por creer en la Escuela Católica de América, aunque ustedes están presentes en México y en Argentina, hacen presencia en diversos por medio de distribuidores, su apoyo a la CIEG es grande, es inmenso, y no solamente el apoyo, sino la amistad, la cercanía y el acompañamiento que tienen. Como secretario de la CIEG agradezco todo el trabajo, la amistad y sobre todo la cercanía, ¿no? Por hacer que la escuela católica sea más fuerte hoy en día. Muchas gracias y los invitamos nuevamente a seguir en este evento. Ya nos queda un conversatorio. Juan Pedro, nos despedimos de usted porque también está en España. Que descanse. Muchas gracias a usted y a toda la Fundación Edelvives. Doy paso a nuestro animador del evento, a John Pulido. Gracias. No, gracias, Oscar. Bueno, muy bien. Gracias. Desde España se conectan. Es tarde en la noche, pero agradecemos este esfuerzo.